La historia comienza en una ciudad rebosante de rascacielos y áticos de lujo, donde un hombre domina la escena social con un férreo control de la exclusividad. Richard Bennett, un multimillonario que poseía la mitad de los edificios que dominaban el horizonte. Conocido por su fastuoso estilo de vida, Richard celebraba fiestas tan extravagantes que las invitaciones se susurraban en voz baja. Solo la élite, los magnates más poderosos, actores famosos, modelos y la élite de la sociedad recibía invitaciones. Esta exclusividad era su orgullo, un escudo que mantenía a la gente corriente a una distancia segura de su opulento mundo. La reputación de Richard iba más allá de su riqueza. Era conocido por su exigencia y perfeccionismo. Cada centímetro de su ático se limpiaba, pulía y mantenía según sus estándares, gracias a un pequeño y diligente equipo de personal que trabajaba casi en la invisibilidad. Entre ellos había una mujer llamada Elena, una limpiadora que trabajaba para él desde hacía casi un año. Con poco más de 30 años, ojos amables y carácter tranquilo, Elena se movía por el ático sin hacer ruido, fregando suelos, quitando el polvo de las chimeneas y sacando brillo a todas las superficies. Richard apenas se fijaba en ella, pues formaba parte del paisaje de su vida, otro mueble que mantenía su mundo inmaculado. Elena no era ajena al trabajo duro. Había crecido en un barrio de clase trabajadora, compaginando varios trabajos para mantener a su familia. Silenciosa, diligente y rápida, conocía su lugar y no tenía ningún interés en relacionarse con su jefe o mezclarse con sus selectos invitados. La rutina diaria de Elena era predecible, incluso reconfortante. Llegaba temprano, limpiaba el ático con precisión y salía sin ser vista antes de que llegaran los invitados. Un día, de un humor particularmente indiferente, Richard la miró mientras limpiaba en silencio la esquina de su despacho. Se le ocurrió una idea. Se había aburrido de la lista habitual de invitados a sus fiestas y le apetecía algo diferente. Se le ocurrió una idea extraña e impulsiva. ¿Y si invitaba a alguien totalmente fuera de lugar para cambiar las cosas? Sin pensárselo dos veces, decidió que Elena, de entre todas las personas, asistiría a su próxima fiesta. La idea le divirtió. Imaginó a la limpiadora tanteando en un entorno desconocido, su incomodidad añadiendo una extraña emoción a la elegancia de la noche, por lo demás predecible. «Hola, Elena», dijo, su tono de repente agudo e intrusivo en la quietud. Elena levantó la vista, sorprendida. Rara vez se relacionaba directamente con él y no estaba acostumbrada a oírle dirigirse a ella por su nombre. Sus manos se apretaron alrededor del paño que había estado usando, insegura de cómo responder. «¿Sí, señor?», respondió con voz firme, pero con ojos cautelosos para estudiar su expresión. «Vendrás a mi fiesta este fin de semana», anunció bruscamente, con la mirada fija en ella. «Estate allí a las 8. No llegues tarde». El rostro de Elena mostró confusión. Aquello no tenía sentido. ¿Una limpiadora en la fiesta de un multimillonario? Pensó en negarse, pero ya intuía que Richard no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Además, su trabajo estaba en juego y no podía arriesgarse a perderlo por lo que podría ser un extraño capricho. «¿Está seguro, señor?», preguntó, con la esperanza de que lo reconsiderara. Pero él se limitó a asentir, sonriendo como si la situación le pareciera divertida. «Sí, no se preocupe por cómo encajará. Simplemente esté allí. Eso es todo», contestó, despidiéndola con un gesto de la mano
pasando ya a su siguiente pensamiento, con el asunto zanjado en su mente. Elena se quedó un momento estupefacta antes de volver a su tarea. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Por qué la quería allí? ¿Se esperaría de ella que sirviera? ¿Sería juzgada o burlada por sus invitados? Pero en el fondo, un pequeño destello de emoción luchaba por surgir. Nunca había entrado en su mundo como algo más que una limpiadora, y ahora tenía la oportunidad de verlo desde el otro lado. ¿Pero a qué precio? Durante los días siguientes, Elena se encontró preocupada por la invitación, incapaz de deshacerse de la mezcla de ansiedad y expectación que la corroía. El lujoso ático, que solía limpiar sin pensárselo 2 veces, le recordaba constantemente lo que le esperaba. No tenía traje de etiqueta, ni joyas o zapatos que encajaran con el estilo de semejante reunión. Su presupuesto apenas cubría las facturas mensuales, y mucho menos un vestuario digno de un evento de alta sociedad. Al final, acabó confiando en su hermana, Sofía, que trabajaba como estilista en una boutique local. Cuando Sofía escuchó la historia, se quedó tan sorprendida como Elena. Pero Sofía estaba encantada con el reto y ofreció sus servicios con entusiasmo, arrastrando a Elena a la boutique a deshoras para buscar entre los vestidos. Mientras las 2 hermanas rebuscaban entre los vestidos, Sofía animó a Elena, diciéndole que tenía todo el derecho a asistir, que era tan merecedora como los ricos invitados que estarían allí. «Eres más que una limpiadora, Elena», insistió Sofía. «Eres amable, inteligente, trabajadora, cualidades que no siempre se ven». Después de probarse una docena de vestidos, Elena finalmente se metió en uno que la dejó sin aliento. Era de un verde esmeralda intenso que combinaba con su pelo oscuro y le daba un brillo a la tez que hacía años que no veía. De pie frente al espejo, Elena apenas se reconocía a sí misma y por primera vez empezó a sentir un toque de excitación y anticipación nerviosa. Cuando llegó el sábado, Elena sintió un torbellino de emociones que no esperaba. Había pasado tantos años mimetizada en un segundo plano, reservada, que la idea de entrar en una sala llena de gente tan diferente de su mundo le resultaba casi aterradora. Sin embargo, también sintió que se trataba de una oportunidad. Aunque no acababa de entender de qué se trataba, ni por qué Richard la había elegido a ella para esta extraña invitación. Cuando el reloj se acercaba a las 8, Elena estaba en la puerta del ático de Richard con el vestido que su hermana le había ayudado a encontrar, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo, preparándose para la noche que se avecinaba. Sabía que en el momento en que entrara, su vida nunca volvería a ser la misma. Elena se miró en su pequeño espejo con una mezcla de nervios e incredulidad. El vestido, el primero que se ponía en su vida, se ceñía a su cuerpo de una forma tan extraña como hermosa. Era de un verde esmeralda intenso, uno de esos colores que parecen cambiar bajo la luz, resaltando la calidez de su tez y aportando un vivo contraste a sus ojos oscuros. Su hermana Sofía lo había elegido, sabiendo exactamente qué favorecería la discreta belleza de Elena. El vestido era modesto pero elegante, con un suave brillo en la tela que captaba la luz con delicadeza, en lugar de los destellos ostentosos de los que hacían alarde muchas mujeres adineradas. En él, Elena se sentía elegante, vulnerable y casi como una impostora. Sofía, que había insistido en peinarla y maquillarla, observaba a su hermana con una sonrisa de ánimo. Sofía había sido implacable, mimando a Elena durante horas, peinándola con suaves ondas que enmarcaban su rostro y maquillándola para resaltar su belleza natural
sin cambiarla por completo. Elena apenas se reconocía. Había una sofisticación en su reflejo que la emocionaba y la intimidaba a la vez. Le aterrorizaba entrar en aquel mundo con aquel aspecto, consciente de que su apariencia por sí sola podría invitar al escrutinio. Sin embargo, la confianza de Sofía era contagiosa y se aferró a ella lo mejor que pudo. «Confía en mí», le había dicho Sofía, radiante de orgullo, mientras le entregaba a Elena un sencillo bolso de mano. «No te verán como la limpiadora, te verán como alguien especial, alguien a quien querrán conocer. Recuerda que mereces estar ahí tanto como los demás». Elena sonrió a su hermana con agradecimiento, pero su corazón seguía cargado de preocupación. No era solo por el vestido o el maquillaje, era por la idea de entrar en aquella fiesta como invitada, como alguien de quien se esperaba que se mezclara con el tipo de gente que despreciaba a la gente como ella. Había fregado el suelo de aquel ático durante casi un año, sin ser apenas reconocida por los invitados y el personal, que la miraban como si fuera invisible. Ahora entraría por la gran puerta doble y se adentraría en su mundo. Sofía le dio un último apretón tranquilizador. «Lo harás muy bien. Sé tú misma». Mientras Elena subía los escalones del ático de Richard, sintió que sus nervios aumentaban. Se preguntó cómo reaccionaría Richard al verla así. En el pasado, apenas había reconocido su existencia. ¿Esperaba que se pusiera en ridículo? ¿Se burlaría de su intento de disfrazarse? ¿Se reiría con sus invitados cuando se dieran cuenta de quién era? No tenía ni idea y trató de apartar esos pensamientos de su mente. La invitación había sido extraña, pero real. Él había insistido en que asistiera, y ahora estaba aquí, frente a las enormes puertas ornamentadas que la separaban de su mundo. Un aparcacoches le abrió la puerta y la saludó cortésmente, como si fuera una invitada más. Elena se sorprendió por la formalidad. Cruzó el umbral y entró en el vestíbulo. Sus tacones golpearon suavemente el mármol pulido. El sonido resonó, llenando el espacio vacío mientras ella contemplaba la opulencia que la rodeaba. El vestíbulo, con su enorme lámpara de araña y su amplia escalera, resplandecía de lujo, y un suave murmullo de conversación llegaba desde el salón principal, donde se habían reunido los invitados. Su corazón se aceleró cuando entró en la sala principal, donde las risas y el tintineo de las copas crearon una sinfonía de riqueza y privilegio. Decenas de personas se giraron al verla entrar, y sus conversaciones se interrumpieron brevemente, como si percibieran la presencia de alguien inesperado. Sus ojos se posaron en ella, abiertos por la sorpresa, y Elena pudo sentir cómo el calor subía a sus mejillas. Su postura se endureció al darse cuenta de que ella era el centro de su curiosidad. Sus ojos se movían de su rostro a su vestido, preguntándose quién era. Muchas de esas caras le resultaban familiares, no porque las conociera personalmente, sino porque las había visto en revistas, en la televisión o incluso de lejos en los actos que había limpiado. Las expresiones que mostraban eran de intriga, admiración y en algunos casos escepticismo. Notó que algunas mujeres intercambiaban miradas, susurrando detrás de sus copas de champán, como si intentaran situarla en su catálogo mental de habituales de la alta sociedad. Pero nadie la reconoció. El vestido, el maquillaje, el peinado, la habían transformado de la tranquila limpiadora en una figura misteriosa, alguien a quien no podían ubicar. Y en su mundo, lo desconocido siempre resultaba cautivador. A medida que se adentraba en la sala, divisó al propio Richard,
de pie cerca de la barra, con un grupo de hombres que estaban absortos en una conversación. Levantó la vista y la vio, con los ojos ligeramente abiertos. Por un momento, pareció realmente sorprendido, como si no hubiera esperado que ella tuviera ese aspecto. Su sonrisa habitual se desvaneció y su expresión se suavizó con algo que ella no supo leer. Elena casi podía sentir su incredulidad. Tal vez incluso un poco de incomodidad ante su propia creación. La reacción le dio una sensación de poder que no esperaba, una confianza que hizo que sus hombros se relajaran un poco. Tomó un vaso de agua de un camarero cercano y siguió observando la sala, captando de vez en cuando miradas curiosas y asentimientos corteses. Pero Elena se sentía extrañamente distante, como si observara la escena desde lejos, flotando fuera de sí misma. La gente que la rodeaba se movía con una gracia que nunca hubiera imaginado poseer, sus risas brillantes y despreocupadas, sus palabras llenas de trivialidades desenfadadas que le parecían un idioma extranjero. Pero, de algún modo, no tenía miedo. El entrenamiento que se había dado a sí misma en invisibilidad le servía bien ahora, permitiéndole moverse sin llamar la atención, mezclándose entre los invitados como si hubiera nacido para ello. No tardó en acercarse a alguien, un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una sonrisa fácil y una copa en la mano. Se presentó sin problemas, asumiendo claramente que ella era una cara nueva que valía la pena conocer. Elena respondió amablemente, procurando ser breve, sin querer revelar demasiado sobre sí misma. A medida que más gente se fijaba en ella, se vio arrastrada a una conversación con una mujer vestida de diseñadora que parecía empeñada en diseccionar las últimas tendencias de la moda de lujo, y luego con un joven artista que sorbía nerviosamente su cóctel, con cara de alivio por haber encontrado una cara nueva entre la multitud. Richard la observó desde la distancia con una mirada ilegible. Había esperado que Elena pareciera fuera de lugar, que flaqueara en aquel ambiente, quizá incluso que se avergonzara de sí misma de alguna forma pequeña y divertida. Pero en lugar de eso, se desenvolvía con discreta elegancia, moviéndose entre la multitud como si formara parte de ella. Su diversión dio paso a un leve sentimiento de pesar, aunque lo desechó rápidamente. Al fin y al cabo, solo era una limpiadora, algo que la noche acabaría revelando. Elena sintió su mirada en ella más de una vez, pero evitó sus ojos, concentrándose en mantener la compostura. No perdía de vista la ironía de su situación. Este mundo, del que siempre había sido ajena, era ahora, por una noche, suyo. Casi podía reírse de lo surrealista que le parecía estar entre gente que nunca la reconocería como la persona que fregaba el suelo, abrillantaba los cristales y limpiaba el polvo de sus mesas. A medida que avanzaba la noche, Elena se fue metiendo en el papel, aceptando cumplidos sobre su vestido, asintiendo amablemente cuando la gente contaba historias de sus viajes, sus inversiones y sus últimas compras. Se sentía como si estuviera interpretando a un personaje, su verdadero yo escondido, a salvo y oculto bajo las capas de seda y maquillaje. Cuando se vio a sí misma en uno de los grandes espejos del vestíbulo, Elena apenas reconoció a la mujer que la miraba. La mujer del reflejo era desenvuelta, elegante y misteriosa, un mundo aparte de la limpiadora que había sido hacía solo unas horas. La imagen la sorprendió, pero sintió una emoción silenciosa, un destello de orgullo que no había esperado. En ese momento, mientras mantenía la cabeza alta y se movía con elegancia por la habitación, Elena se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez,
pertenecía a este mundo, aunque solo fuera por una noche. El corazón de Elena latió con fuerza cuando entró de lleno en el gran salón de baile. La suave luz de las arañas de cristal la iluminó como si fuera el centro de atención de un escenario de teatro. Había entrado en silencio, casi vacilante, pero todos los rostros de la sala se volvieron hacia ella con una sorpresa casi sincronizada, y sus conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las risas y el parloteo de fondo se desvanecieron momentáneamente cuando los invitados la contemplaron, y en aquel silencio cargado sintió que sus mejillas se sonrojaban y que una oleada de timidez luchaba contra su deseo de desaparecer. La gente empezó a murmurar, intercambiando sutiles miradas mientras intentaban ubicarla. Algunos de los invitados la miraban de arriba abajo con franca admiración, mientras que otros mostraban expresiones de educada confusión, entornando los ojos al escrutar su rostro, claramente incapaces de reconocerla. Oyó susurros. ¿Es alguien nuevo? ¿Una heredera, tal vez? ¿La conoces? Una mujer, con los dedos relucientes de diamantes, se inclinó hacia su marido y murmuró: «Tiene que ser de la realeza extranjera. No dejarían que cualquiera llevara ese tono». Elena se obligó a mantener la cabeza alta, haciendo todo lo posible por parecer imperturbable ante el escrutinio, recordándose a sí misma el consejo de Sofía: creer que pertenecía al grupo, confiar en sí misma. Al otro lado de la sala, Richard observaba su llegada con la mirada aguzada por el interés. La había invitado por capricho, un juego para ver cómo reaccionaban sus invitados, esperando que se mostrara incómoda, tal vez incluso perdida entre el reluciente mundo que él habitaba. Sin embargo, al observarla ahora, le sorprendió su inesperado aplomo, la tranquila confianza que desprendía al moverse por la sala. Parecía más aristócrata de lo que él había imaginado, y por un instante se preguntó si la había juzgado mal. Un camarero, con una bandeja de copas de champán, se acercó a Elena y le ofreció una copa. Ella dudó, pero ante la atenta mirada de la multitud, se sintió obligada a aceptarla y bebió un delicado sorbo mientras intentaba serenarse. Las burbujas burbujeaban ligeramente en su lengua y se obligó a concentrarse en el frescor de la copa que tenía en la mano, utilizándola para anclarse en aquella realidad surrealista. Se movió lentamente, escudriñando la sala como si estuviera buscando a un amigo, y al hacerlo, su presencia provocó una oleada de curiosidad que se extendió por la multitud. Al cabo de unos instantes, un hombre alto y bien vestido se acercó a ella y le tendió la mano con una sonrisa encantadora. Se presentó como Alexander, director general de una multinacional tecnológica. Ella había limpiado su despacho una vez durante una rara visita al edificio, pero sabía que él nunca la reconocería. Alexander parecía intrigado, claramente tratando de evaluar dónde encajaba ella en la jerarquía social de la sala. Sus preguntas fueron amables pero precisas, en busca de pistas sobre su pasado. Ella respondió con palabras cuidadosamente escogidas, sin revelar demasiado, haciéndole creer que era una enigmática desconocida, y no una limpiadora que había limpiado la mesa de su sala de conferencias. Su conversación se interrumpió cuando un par de mujeres elegantemente vestidas se acercaron, una de las cuales Elena reconoció como Evelyn Grant, una famosa socialité con su propia línea de bolsos de diseño. Los penetrantes ojos azules de Evelyn examinaron a Elena con una intensa curiosidad, y Elena casi pudo sentir el peso de su juicio. Sin embargo, la actitud de Evelyn cambió sutilmente mientras hablaban.
Su tono se suavizó al darse cuenta de que Elena no era una forastera temeraria, sino alguien con una presencia que exigía respeto. La conmoción inicial de la multitud por su llegada empezó a disiparse, y Elena se fue integrando poco a poco en el flujo de la velada, pasando de una conversación a otra con cada nuevo invitado como un estudio de sonrisas cautelosas y miradas evaluadoras. Escuchó a una mujer maravillarse con su vestido, especulando sobre su diseñador, mientras otra invitada comentaba sus maneras elegantes pero sin pretensiones, luchando por definir su atractivo. Y a pesar de todo, Elena sintió un extraño distanciamiento, como si se estuviera viendo a sí misma interpretando un papel en un sueño. Su temor a ser juzgada se desvaneció ligeramente al darse cuenta de que, en el mundo de los ricos, la intriga era moneda de cambio, y el misterio podía ser tan poderoso como la riqueza misma. Desde el otro lado de la habitación, Richard la observaba con una mezcla de fascinación y frustración. Ella no reaccionaba como él había previsto. Esperaba que flaqueara, que se sintiera incómoda y fuera de lugar. Pero, en lugar de eso, estaba prosperando. La gente gravitaba hacia ella, encantada por su discreta elegancia e intrigada por el misterio que la rodeaba. En cierto modo, ella le había eclipsado en su propia fiesta, robándole la atención de sus invitados, que habían acudido esperando deleitarse con los excesos de su riqueza, no dejarse cautivar por una mujer que parecía trascenderla. Finalmente, tras observarla durante lo que pareció una eternidad, Richard cruzó la sala, con una sonrisa forzada jugueteando en sus labios. Sentía curiosidad, pero también algo de inquietud ante su presencia, deseoso de recuperar el control sobre la situación que él mismo había orquestado. Al acercarse, Elena sintió el peso de su mirada y su corazón se aceleró. No había hablado directamente con él desde que llegó, insegura de cómo respondería a su inesperada transformación. La multitud percibió la sutil tensión entre ellos y se apartó para dejarle el camino libre a Richard. «Elena», le dijo con un tono formal pero lleno de intriga, «pareces estar causando una gran impresión esta noche». Sus ojos la observaron detenidamente, fijándose en su vestido, su porte desenvuelto y la forma en que se mantenía con una confianza recién descubierta. «Gracias, señor», respondió en voz baja, resistiendo el impulso de encogerse bajo su mirada. Pudo ver un atisbo de algo más en su expresión, tal vez incredulidad o incluso admiración, aunque él lo disimuló rápidamente. Richard continuó, suavizando el tono. «Parece que te he subestimado». Hizo una pausa, como si estuviera debatiendo cuánto revelar. «Has conseguido cautivar a la mitad de la sala». Elena sintió una oleada de orgullo y aprensión a la vez. No sabía si sus palabras eran sinceras o si estaba jugando con ella, desafiando su presencia en su mundo. Pero decidió que si ya estaba aquí, más le valía mantenerse firme. «A veces, la gente puede sorprenderte», respondió con voz firme y tranquila. Richard enarcó una ceja, claramente sorprendido por su confianza. Le dedicó una pequeña sonrisa, casi de mala gana, antes de señalar la terraza con la cabeza. «¿Te apetece un poco de aire fresco?» Elena dudó, consciente de los ojos curiosos que seguían cada uno de sus movimientos. Pero luego asintió. Le siguió a la terraza, donde el ruido de la fiesta se desvaneció y fue sustituido por el zumbido lejano de la ciudad. El aire fresco de la noche rozó su piel y ella respiró hondo, agradecida por la oportunidad de ordenar sus pensamientos
lejos del escrutinio de la multitud. Durante un momento permanecieron en silencio, con una tensión densa y tácita entre ellos. Finalmente, Richard se volvió hacia ella, con una expresión ilegible. «Dime», dijo, con voz más suave ahora, «¿qué se siente al estar en este lado de las cosas?» La pregunta la pilló desprevenida y se tomó un momento para pensar su respuesta. «Se siente surrealista», admitió. «Estoy acostumbrada a ser invisible, a observar desde la barrera». Lo miró, preguntándose cuánto debía revelar. «Esta noche casi me siento como si fuera otra persona». Richard la estudió. Sus ojos parpadeaban con algo que ella no podía identificar. «Quizás sea porque lo eres», respondió pensativo. «O tal vez siempre lo has llevado dentro y solo necesitabas una oportunidad para demostrarlo». Elena sintió una extraña punzada en el pecho ante sus palabras, una chispa de validación que no había esperado. Por un momento, se preguntó si estaba siendo sincero o si todo esto no era más que otro juego, una parte de su diversión. Pero su mirada tenía una intensidad que parecía genuina, y, en ese momento, vio algo en él que la sorprendió. Un destello de vulnerabilidad, un atisbo de duda en sí mismo. Se quedaron allí, compartiendo un silencio que parecía extrañamente íntimo, cada uno viendo al otro bajo una nueva luz. Elena se dio cuenta de que, al igual que ella había ocultado partes de sí misma, Richard también tenía capas bajo su cuidadosamente construida fachada de poder y riqueza. Le entraron ganas de hacerle preguntas, de comprender qué le había llevado a esa vida de lujo y soledad. Pero sabía que, por el momento, bastaba con permanecer allí, uno al lado del otro, siendo cada uno un extraño para el otro en muchos sentidos. Cuando volvieron a la fiesta, Elena sintió que algo había cambiado entre ellos. La expresión de Richard se suavizó. Su actitud se hizo menos cautelosa, y ella sintió que su propia confianza aumentaba. Había acudido a la fiesta esperando que la juzgaran, pero en su lugar había descubierto algo inesperado. Un atisbo de respeto, quizá incluso de admiración, por parte de un hombre que antes la consideraba invisible. Y cuando regresó a la multitud de invitados, llevaba consigo esa nueva sensación de autoestima, lista para enfrentarse a lo que fuera que le esperara. A la mañana siguiente, Elena regresó al ático para ir a trabajar, con los nervios a flor de piel y las emociones enredadas por la noche anterior. Había pasado gran parte de las primeras horas del amanecer repasando cada mirada, cada susurro, cada momento de la fiesta, preguntándose si todo había sido un sueño extraño y fugaz. El elaborado vestido, las cálidas luces, el suave murmullo de admiración. Todo le había parecido una escena de una vida que solo había vislumbrado a través de las ventanas que había limpiado. Pero ahora, la realidad había vuelto dura e inconfundible, mientras se enfrentaba a las puertas familiares del ático y se preparaba para reanudar su papel de limpiadora invisible. Se alisó el uniforme y se quitó el polvo imaginario, como si quisiera volver a su vida habitual. Los lujosos pasillos y el mármol pulido brillaban mientras avanzaba por el ático, un espacio que parecía aún más lujoso a la luz del día que la noche anterior. La noche anterior le había parecido un palacio por el que podía pasear libremente. Hoy le parecía un lugar en el que debía andar con cuidado, atenta para no perturbar la ilusión de perfección que la rodeaba. Empezó con las tareas rutinarias, ordenando la cocina, sacando brillo a las encimeras y quitando el polvo de los muebles, sumida en sus pensamientos. Cada rincón de la habitación
guardaba recuerdos de la fiesta, voces y rostros, fragmentos de risas y miradas robadas. Parecía surrealista, casi como si una versión diferente de sí misma hubiera existido en este espacio apenas unas horas antes. La Elena, que había engalanado el salón de baile con un vestido esmeralda, se sentía como una extraña, un fantasma que se había desvanecido con la noche, dejando tras de sí solo a la tranquila y modesta limpiadora. Pero su trabajo se vio interrumpido al oír unos pasos que se acercaban. Levantó la vista y vio a Richard entrando en la habitación, con una expresión de ligera sorpresa y curiosidad. Se detuvo al verla, como si se diera cuenta de que había cambiado de la mujer que había visto la noche anterior a la que tenía delante, vestida de uniforme y con un plumero en la mano. «Buenos días», dijo, con un tono informal, aunque sus ojos eran agudos y observadores. «Buenos días, señor», respondió ella, con voz firme, ocultando la tensión que latía a fuego lento bajo la superficie. Richard se acercó y cruzó los brazos mientras la estudiaba. No esperaba que llegara tan temprano. Observó, con la mirada fija en su rostro, tal vez buscando restos de la mujer segura de sí misma que había sido en la fiesta. «Este es mi turno, señor», respondió ella con sencillez, manteniendo un tono neutro. «Estoy aquí para hacer mi trabajo». Él asintió, pero su expresión permaneció pensativa. «Sabes», empezó lentamente, «anoche estabas diferente». Elena se obligó a mantener la mirada firme, aunque sintió una punzada de vulnerabilidad bajo su escrutinio. «Fue una ocasión especial», dijo con cuidado, «pero este es mi verdadero trabajo. Esto es lo que soy». Richard pareció considerar sus palabras sin dejar de mirarla. «Pero anoche parecías tan cómoda, como si pertenecieras a ese mundo. Te movías entre la multitud como si hubieras nacido para estar allí». Ella dudó, insegura de cómo responder. Una parte de ella quería reírse, decirle que cada movimiento elegante, cada sonrisa educada, había sido el resultado de años observando a gente como él, aprendiendo a mezclarse en su mundo. «Hice lo que creí que se esperaba de mí», dijo finalmente. «Pero yo no pertenezco a ese mundo, señor. Solo soy una limpiadora». El rostro de Richard se suavizó y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Quizás seas más que eso», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Hubo una pausa, como si estuviera sopesando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Tienes una manera de sorprender a la gente, Elena, yo incluida». La sinceridad de su tono la cogió desprevenida y sintió una calidez que la sorprendió. Pero rápidamente se recordó a sí misma que era su jefe, un multimillonario que vivía una vida muy alejada de la suya. Era un momento fugaz, una excepción a la regla, no algo a lo que pudiera aferrarse. Richard pareció percibir su conflicto interior y su expresión se tornó pensativa. «Dime», dijo rompiendo el silencio, «si pudieras tener cualquier vida, cualquier camino que quisieras, ¿cuál sería? ¿Qué elegirías?» Elena lo miró sin saber si hablaba en serio. Nadie le había hecho nunca una pregunta así. Toda su vida había estado marcada por la necesidad, por las exigencias de la supervivencia y la responsabilidad, no por sueños o deseos. Había crecido sabiendo que sus opciones eran limitadas, que el mundo no era un lugar donde la gente como ella pudiera permitirse fantasías. «No lo sé», admitió, su voz apenas un susurro. «Nunca he pensado en ello». Richard parecía intrigado.
como si su respuesta contuviera alguna profundidad oculta. ¿Ni siquiera una vez? ¿Ningún sueño de algo más? Elena vaciló. Su mirada se desvió hacia la ventana, donde la ciudad se extendía en un mosaico de cristal y acero. Tenía sueños, por supuesto, pequeños, silenciosos, susurros de cosas que había anhelado, pero que nunca se había atrevido a expresar en voz alta. Supongo que siempre he querido aprender, estudiar, quizá incluso viajar. Se encogió de hombros, con una pizca de tristeza en su sonrisa. Pero esas cosas son lujos, no son para gente como yo. La expresión de Richard se suavizó, con un brillo de empatía en sus ojos. «Quizá lo sean», dijo, pensativo. «O tal vez nosotros creamos nuestras propias oportunidades. A veces basta con dar un paso en la dirección correcta». Ella le miró con un rastro de escepticismo en la mirada. «Es fácil decir eso cuando lo tienes todo». Richard asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. «Tienes razón», admitió. «Pero la riqueza no siempre es tan liberadora como parece. Viene con sus propias cadenas». Elena frunció el ceño, sorprendida por su franqueza. Siempre había creído que la riqueza era la libertad definitiva, la respuesta a todas las dificultades que había conocido. Sin embargo, allí estaba Richard, un hombre que tenía todo lo que ella solo podía soñar, hablando de ello como si fuera una carga. Se preguntó qué clase de soledad o vacío podría existir entre los muros de semejante opulencia, oculto tras las superficies pulidas y las brillantes lámparas de araña. «Creo que todos llevamos cadenas», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma. «Algunos son más visibles que otros». Durante un momento permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Era un extraño tipo de entendimiento, una conexión forjada en las circunstancias más inverosímiles. Y en ese silencio, Elena sintió claridad. Se dio cuenta de que tal vez no era tan invisible como siempre había creído. Richard pareció percibir el cambio y su expresión se suavizó aún más. «Elena», dijo con un tono inusualmente suave, «no quiero que pienses que eres solo una limpiadora. Tienes potencial, una chispa que la mayoría de la gente de mi mundo no posee. Si alguna vez necesitas algo que pueda ayudarte, yo estaría dispuesto a ofrecértelo». La oferta la dejó sin habla. Una mezcla de gratitud e incredulidad inundó sus sentidos. Había pasado toda su vida trabajando en silencio, sin esperar nunca la amabilidad y mucho menos la oportunidad de quienes estaban por encima de ella. Miró a Richard, buscando en su rostro signos de condescendencia o motivos ocultos, pero solo vio sinceridad. «Gracias», consiguió decir, pero su voz apenas era un susurro. No sabía qué decir, cómo aceptar semejante oferta, pero las palabras le salieron del corazón. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió él, su tono cálido. «Solo piénsalo. La vida es mucho más que lo que nos dan al nacer. A veces solo necesitamos la oportunidad de verlo». La dejó entonces, asintiendo respetuosamente con la cabeza mientras se alejaba, dejándola sola en la silenciosa habitación. Elena se quedó allí, con la mente acelerada, tratando de procesar todo lo que él había dicho. Sentía una extraña mezcla de esperanza e inquietud, la sensación de que su vida acababa de cambiar, de que se había abierto una puerta que nunca se había atrevido a imaginar. Mientras reanudaba su trabajo, los pensamientos de Elena vagaban hacia el futuro. Por primera vez, se permitió imaginar lo que podría ser,
contemplar la idea de traspasar las paredes de este ático y adentrarse en un mundo que nunca se había atrevido a explorar. Se preguntó si tendría el valor de aceptar la oferta de Richard, de dar ese paso y aspirar a una vida que antes le parecía imposiblemente lejana. Al final de su turno, cuando salió del ático, se sintió más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. La ciudad se extendía ante ella, con sus interminables calles y sus altísimos edificios llenos de la promesa de nuevos comienzos. Y mientras se dirigía a casa, Elena sintió, por primera vez, un atisbo de algo que casi había olvidado: esperanza. Los días siguientes fueron para Elena una extraña e incierta mezcla de entusiasmo y dudas. Su interacción con Richard había despertado algo en su interior, una voz tranquila que le susurraba posibilidades que antes le parecían extrañas e inalcanzables. Sin embargo, cada mañana, cuando se vestía con su uniforme habitual y se dirigía al ático, no podía evitar la sensación de que se estaba extralimitando, como una intrusa en un mundo que no estaba hecho para ella. Un día, mientras limpiaba cuidadosamente las estanterías de la biblioteca del ático, Richard apareció en la puerta. Parecía menos cauteloso que de costumbre. Su rostro estaba suavizado por una leve y genuina sonrisa. Ella se enderezó de inmediato, preparándose instintivamente. Aunque sintió una pizca de calidez al verlo, se recordó a sí misma que era su jefe, un hombre en cuya vida ella no tenía nada que hacer. «Elena», le dijo, indicándole que tomara asiento en uno de los lujosos sillones junto a la ventana. Ella dudó. No estaba acostumbrada a una invitación tan directa, pero él insistió, y ella bajó con cautela, aún recelosa de sobrepasar los límites. Él se sentó frente a ella, inclinándose hacia delante. «He estado pensando en lo que dijiste el otro día, sobre tus sueños y la vida que has llevado hasta ahora». Ella parpadeó, insegura de cómo responder. Hablar de sus sueños era algo muy personal, algo que ni siquiera había compartido con sus seres más cercanos, pero había algo en la mirada de Richard que la hacía sentirse segura, una rara vulnerabilidad que sugería que era sincero. «¿Lo decía en serio?», continuó, con voz grave y pensativa. «Tienes mucho potencial, Elena, y yo, bueno, quiero ayudarte a realizarlo». A Elena le retumbó el corazón en el pecho y se obligó a respirar de manera uniforme, sin atreverse a dejar que la esperanza echara raíces demasiado profundas. «¿Qué quieres decir exactamente?». Richard se echó ligeramente hacia atrás, con las manos apoyadas en los brazos de la silla, mientras la observaba atentamente. «Quiero ofrecerte una oportunidad. He hablado con un amigo mío que dirige una prestigiosa fundación educativa. Ofrecen becas y programas de tutoría para personas que buscan ampliar sus horizontes, aprender, viajar, perseguir sus pasiones». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Es algo en lo que has expresado interés y estaría encantado de apadrinarte si es algo que consideras». La habitación pareció girar ligeramente y Elena se agarró a los reposabrazos para estabilizarse. Nunca nadie le había ofrecido algo así. Una oportunidad, una salida, un puente desde la vida que había conocido a otra que solo se había atrevido a imaginar de pasada. «No sé qué decir», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. «Solo soy una limpiadora. No tengo la educación ni la formación para algo así». «No digas solo», replicó Richard con suavidad, su tono firme pero cálido. «Eres alguien que ha tenido que trabajar duro, que ha aprendido a través de la vida,
y ese tipo de experiencia cuenta para algo. Este programa no busca a personas que procedan de un entorno privilegiado, sino a personas con potencial dispuestas a crecer y a desafiarse a sí mismas. Elena apartó la mirada y sus dedos acariciaron la suave tela de la silla. La idea de dejarlo todo atrás y adentrarse en un mundo que esperaría tanto de ella era desalentadora. Pensó en la vida que había construido, en las rutinas que la hacían sentir segura, en las personas que confiaban en ella, amigos, familia, en la vida que había luchado por hacer suya. ¿Podría realmente abandonarlo todo? No sabría ni por dónde empezar, dijo finalmente, con voz apenas susurrante. Richard sonrió, con una mirada cálida y comprensiva. No estarías sola. Hay mentores y consejeros que ayudan a guiarte, gente que ha pasado por viajes similares. Hizo una pausa y se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Sé que es abrumador, pero Elena, te mereces más que esto. Te mereces la oportunidad de vivir una vida que refleje quién eres realmente. La sinceridad de su voz la conmovió profundamente y sintió una calidez que la invadió, la sensación de que alguien creía realmente en su potencial por primera vez en su vida. Había pasado años definiéndose por sus limitaciones, por la vida que le había tocado vivir, no por la que había soñado. Y aquí estaba Richard, ofreciéndole una forma de reescribir su historia, de convertirse en alguien que nunca había pensado que podría ser. Pero el miedo persistía, una nube oscura que ensombrecía su nueva esperanza. ¿Y si fracaso?, preguntó en voz baja, expresando la pregunta que la había estado atormentando desde que le hicieron la oferta. Richard la miró con ojos firmes y compasivos. El fracaso forma parte del crecimiento, le dijo con tono tranquilizador. Nadie espera la perfección, Elena. El único fracaso sería no intentarlo nunca. Dejó que sus palabras calaran hondo, que la verdad de las mismas se entretejiera en su mente y en su corazón, liberándola de algunos de los miedos que la habían retenido durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que la vida que había construido, aunque familiar, se había forjado más por necesidad que por elección. Esta oferta era un regalo excepcional, una puerta a un futuro que podía forjar con sus propias manos. Después de un momento, asintió con la cabeza, con una pequeña pero decidida sonrisa en los labios. Creo que me gustaría intentarlo, dijo, con voz suave pero decidida. Quiero ver lo que es posible. El rostro de Richard se iluminó con aprobación y le tendió la mano. Ella vaciló, pero luego le tendió la mano y la estrechó con firmeza, sintiendo una oleada de gratitud y determinación. Sabía que aquella decisión no era más que el primer paso de un viaje que la desafiaría y la llevaría más allá de todas las comodidades que había conocido. Pero en la mirada de Richard vio fe, una fe que podía tomar prestada hasta que encontrara la suya propia. En las semanas siguientes, la vida de Elena se transformó de un modo que nunca hubiera imaginado. El amigo de Richard de la fundación se puso en contacto con ella, organizó reuniones y entrevistas y la sumergió en un torbellino de preparativos para el programa. Estudiaba en su tiempo libre, leía libros y perfeccionaba materias que no había tocado en años. Su vida, antes tranquila, se convirtió en un ejercicio de equilibrio entre su trabajo en el ático y las nuevas responsabilidades que exigían su tiempo y energía. A medida que aumentaba su confianza, también lo hacía su autoestima. Por primera vez, empezó a reconocer cualidades en sí misma que antes había pasado por alto: resistencia, inteligencia, adaptabilidad,
Eran rasgos que había desarrollado a lo largo de años de duro trabajo y supervivencia, pero que habían permanecido ocultos bajo capas de duda y modestia. Cada vez era más audaz, más abierta a nuevas ideas, más dispuesta a asumir riesgos y a aceptar retos. Y a pesar de todo, Richard siguió siendo una presencia inquebrantable, ofreciéndole ánimos y consejos cuando más los necesitaba. Una noche, después de una sesión de estudio especialmente agotadora, Elena se encontró de pie en el balcón del ático con Richard, observando las luces de la ciudad parpadear contra el cielo cada vez más oscuro. Habían caído en una fácil compañía, que les permitía momentos de cómodo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Quería darte las gracias», dijo, por fin, rompiendo el silencio. «Por todo. No tenías por qué hacer nada de esto, y sin embargo, lo has hecho». Richard la miró. Una suave sonrisa suavizó sus facciones. «Elena, ha sido un privilegio verte crecer. Me has recordado que, a veces, todo lo que alguien necesita es un poco de aliento, un recordatorio de que es capaz de más de lo que cree». Apartó la mirada, un poco tímida ante sus elogios, pero una calidez floreció en su pecho. Sintió que, al ayudarla, Richard también había experimentado un cambio y se había despojado de algunas de las barreras que antes mantenía firmemente en su lugar. Ahora había vulnerabilidad en él, una tranquila comprensión de lo que significaba luchar, ir más allá de los límites de la vida que siempre había conocido. Con el paso de los meses, Elena empezó a asentarse en su nuevo camino, abrazando la educación y las experiencias que estaban dando forma a su futuro. Viajó a nuevas ciudades, asistió a seminarios y se relacionó con personas de toda condición. A cada paso se sentía crecer y transformarse en alguien que solo había vislumbrado en sus sueños más salvajes. Ya no era solo Elena la limpiadora, era Elena, una mujer con aspiraciones, una mujer que se había atrevido a soñar. Y aunque ya no veía a Richard tan a menudo, seguían estando muy unidos. Su vínculo se había estrechado por el viaje que habían compartido. Sabía que siempre llevaría consigo una parte de él, un recordatorio de que la bondad y la fe pueden cambiar la vida de una persona. Y para Richard, ella se convirtió en un símbolo de lo inesperado, un testimonio del poder de ver más allá de las propias circunstancias para descubrir el potencial interior. Un día, mientras Elena se subía a un podio para pronunciar un discurso sobre su viaje ante una sala llena de gente, vio a Richard entre el público. Él le sonrió, con la mirada llena de orgullo, y ella le devolvió la sonrisa, agradecida más allá de las palabras. En ese momento, se dio cuenta de que la vida que había empezado no era solo un regalo que él le había hecho, sino que ella se la había ganado, la había construido con su propio valor y tenacidad. Y mientras hablaba, con voz fuerte e inquebrantable, supo que aquello no era más que el principio de un futuro que ahora podía llamar suyo.